La palabra migración no nos resulta extraña. Todo el mundo conoce ejemplos de gente que se ha desplazado a lo largo de la historia por diferentes cuestiones. Por conquistas, por éxodo, por viaje o por expulsión. Sin embargo, en un mundo globalizado como el nuestro, debemos hacernos 3 preguntas fundamentales con respecto a las migraciones. Primero, ¿qué tipo de migraciones existen? Segundo, ¿cómo son o qué características tienen? Y tercero, ¿qué consecuencias han tenido? En este vídeo vamos a abordar las diferentes cuestiones relativas al punto 4, que se llaman las migraciones o los movimientos migratorios, y además vamos a intentar explicar uno a uno qué tipos existen, cómo son y por supuesto qué consecuencias han tenido para la población española. Antes de comenzar con el vídeo quisiera aclararos una pequeña cosa que veo que os ha pasado a casi todo el mundo cuando habéis hecho la pregunta o me habéis respondido a la pregunta. Una cosa son los movimientos naturales de población, es decir, todos los cambios a los que una población se ve sometida. Estos son las defunciones y la natalidad, no los nacimientos, cuidado, la natalidad, pero también son los matrimonios. Pueden ser cualquier tipo de movimiento. Y otra cosa muy diferente son los regímenes de población. No tiene nada que ver. Los regímenes de población no son la evolución de los movimientos, sino que los regímenes son las etapas en las que se dan diferentes tipos de movimientos de población. Ojo, tenéis que tener en cuenta esta diferencia, ya que no es lo mismo una cosa que la otra. Tenéis que tener clara esa distinción, ¿de acuerdo? Vale, comenzamos. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones son desplazamientos de la población en el espacio. Suelen ser por diversas causas, pero la mayoría de veces son por cuestiones económicas, políticas o sociales, aunque también pueden ser por causas naturales. Imaginad una población que ha sufrido la devastación de un terremoto o de una explosión volcánica y que tiene que desplazarse a otro lugar. Dentro de las migraciones podemos distinguir 2 conceptos clave: la emigración y la inmigración. La emigración hace referencia a la salida del lugar de origen, mientras que la inmigración hace referencia a la llegada de una población a un lugar. Otro de los datos que manejamos también es el saldo migratorio, que no es nada más y nada menos que la diferencia entre emigración e inmigración. Hablaremos si es muy alto de inmigración y si es muy bajo de emigración. Vamos a ver qué tipos de migraciones existen. Normalmente hablamos de migraciones interiores y de migraciones exteriores. Las interiores son por supuesto las que se producen dentro de las fronteras de un país, mientras que las exteriores son cuando se va fuera de las fronteras de un estado o de un país. En España las migraciones han jugado un papel muy importante y en este vídeo vamos a ver las migraciones interiores en concreto. Dentro de las migraciones interiores podemos hablar de 2 tipos, las tradicionales y las actuales. Por supuesto, aquí tenemos que plantearnos 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo son esas migraciones? Segundo, ¿qué flujos tienen? Es decir, las corrientes. Y por último, ¿qué consecuencias han tenido para la población española? Primero vamos a ver las tradicionales. Las tradicionales son las que se realizan desde el último tercio del siglo XIX hasta el año 1975. En realidad sería el año 1973, porque la crisis del petróleo fue en ese año. Sin embargo, en el libro pone 1975 para que haga coincidir también con la muerte de Franco. En este tipo de migración hablaríamos de un gran volumen de personas, sobre todo jóvenes, con mano de obra no cualificada. Sobre todo se desplazan por motivos laborales a zonas más industrializadas o con mayores posibilidades de empleo. Este tipo de migración podía realizarse de 2 maneras, o de manera estacional o de manera definitiva a lugares donde podía haber mayores posibilidades laborales. Las zonas hacia donde normalmente se dirigía este tipo de población era Cataluña, País Vasco y sobre todo Madrid. Más tarde se desplazarían hacia otros lugares como son las zonas industrializadas del Mediterráneo, el Valle del Ebro y también las Islas Baleares y Canarias. Esto es lo que se ha conocido tradicionalmente en la historiografía como el éxodo rural. El éxodo rural ha sido como se ha llamado tradicionalmente a la salida masiva de gente del campo a la ciudad y, como veis en el libro, consta de 5 etapas. Echadle un vistazo a las etapas y comentadme cualquier duda. Por supuesto, las consecuencias de este tipo de inmigración fueron 4. La primera, configuraron el desequilibrio territorial característico de España. Segundo, problemas económicos. Ahora tenemos un desajuste económico en zonas que se han quedado subpobladas y por el contrario tenemos una congestión en grandes núcleos urbanos donde toda la población ha ido a parar. 3. Problemas de asimilación social. ¿Qué quiere decir esto? Ahora esta población que ha venido del campo a la ciudad tiene que adaptarse a nuevos flujos, a nuevas tendencias y sobre todo a los nuevos ritmos que impone la ciudad. Por último, por supuesto, las consecuencias medioambientales. Este tipo de consecuencias tendrán que ver con toda la cantidad de residuos que puede producir una población congestionada en una ciudad, por ejemplo. O también el despoblamiento que provocan en otras zonas, como por ejemplo las zonas de montaña. Ahora vamos a ver las actuales.
Esta vez es un volumen menor de gente la que se está moviendo, pero a partir de 1985 la cosa va a cambiar. Los motivos en esta ocasión suelen ser variados y no tienen que ver solamente con la búsqueda de oportunidades laborales, también hay varios factores que intervienen. Estamos hablando, por supuesto, que la mayoría de los casos tendrá que ver con la búsqueda de mejores condiciones laborales, pero también hay otros factores como son la residencia, el retorno al lugar del origen, el ocio o incluso también el estudio. Y esta vez el perfil del migrante es muy diferente al del modelo tradicional. Ya no hablamos de una persona con baja cualificación, joven, varón normalmente. Estamos hablando de un perfil muy variado que se puede diferenciar tanto en cualificación como en edad como en origen. Las corrientes finalmente se diferencian mucho con respecto a las tradicionales porque ya no tienen nada que ver con un desplazamiento rural hacia la ciudad, sino que en este caso las corrientes tienen diferentes orígenes y diferentes destinos. Los tipos de corrientes tienen que ver en este caso con el perfil o los motivos por los cuales estas personas están emigrando. Estamos hablando, por supuesto, de corriente de tipo laboral, estamos hablando de corriente de tipo residencial, de corriente de tipo de personas que quieren retornar a su lugar de origen, de estudio o de ocio. Y por supuesto estas corrientes han cambiado los flujos migratorios y han provocado unas consecuencias en la población española. Los cambios que podemos comprobar con respecto a la etapa anterior y que tienen que ver con las corrientes o los flujos son tres. Ya no se migra tanto hacia provincias de otras regiones, sino que normalmente el movimiento se suele realizar dentro de la propia región o dentro de la propia provincia, normalmente hacia ciudades importantes o capitales de esta. Esto tendrá una gran consecuencia dentro de los saldos migratorios. Por supuesto, como estamos diciendo, las migraciones dentro de la provincia han crecido. Y finalmente, las migraciones que se hacen dentro de municipios o entre municipios han cambiado. Echad un vistazo a este punto y comentadme cualquier duda. Por supuesto, las consecuencias de todo esto son 4. La primera es que todas las migraciones relativas a cuestiones económicas o laborales aumentan los desequilibrios territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que ese desequilibrio que hay entre población y economía dentro de España aumenta precisamente por esto, porque la mayoría de población que tiene alta cualificación prefiere desplazarse hacia lugares donde hay industria o hay trabajo referente a lo suyo. En segundo lugar, tenemos las migraciones de tipo residencial y las consecuencias que tienen. En concreto estamos hablando de 3 consecuencias. Primero diríamos que la población de zonas emisoras o de áreas urbanas emisoras va a envejecer. En segundo lugar, y precisamente como consecuencia de esto, las poblaciones de la periferia van a aumentar. Por último, las migraciones a pequeñas zonas rurales van a cambiar el comportamiento y el modo de vida autóctono de esa gente. En tercer lugar, tenemos las consecuencias que tienen que ver con el retorno de migrantes a su lugar de origen. Hablaríamos de 3 consecuencias ligadas a este punto. En primer lugar, el sobreenvejecimiento de zonas receptoras. Un ejemplo claro de todo esto sería Benidorm. Un montón de gente que se jubilaba decidía comprarse una segunda residencia e ir allí a pasar sus últimos años. En segundo lugar, por supuesto, los que tienen que ver con los retornos, hablamos también de población joven que crea negocios y que por supuesto ayuda a la economía local. Y en tercer lugar, el mantenimiento de zonas rurales que hasta ahora estaban subpobladas y que ahora con la llegada de nueva población se puede mantener. Por último, tenemos el caso de los movimientos pendulares. Los movimientos pendulares hacen referencia a los casos que os hemos dicho, que son ocio, estudio, etc. La mayoría de los problemas que pueden provocar los movimientos pendulares tendrán que ver sobre todo con la congestión de la ciudad. Pensadlo bien, un montón de gente va a ir a esa ciudad, no está empadronada y la capacidad que puede tener ese núcleo urbano para poder albergar X número de coches, X número de vehículos y sobre todo de personas va a cambiar radicalmente debido a la estacionalidad. Por lo tanto, se pueden producir consecuencias de tipo congestión de tráfico, de transporte público, etc. Bueno, esto han sido prácticamente los movimientos migratorios interiores. Hemos visto los movimientos tradicionales y los movimientos actuales. En el próximo vídeo vamos a ver todo lo referente a las migraciones exteriores, es decir, las que se realizan fuera de las fronteras de nuestro país. Os he dejado en Google Classroom todo lo referente a la tarea de esta semana. Si no podéis acceder a la plataforma, por favor, mandadme un correo electrónico y planteadme cualquier duda. Así que ya sabéis, esta semana le echáis un vistazo al punto 4, no tengáis prisa porque es un punto muy largo y después realicéis el comentario. Tenéis hasta el lunes 30 a las 11:59 de la noche. Bueno, como pasa todas las semanas, os dejo una canción en la descripción para que os ayude un poquito a llevar la semana. Mucho ánimo y nos vemos pronto.